Buenas noches. Soy Sergio Escamilla y esta es una plática edificante más dentro de la serie que estamos transmitiendo Miguel Zuleta los lunes, Temis de la Peña los miércoles, Susi Figueroa los viernes y un servidor Sergio Escamilla los domingos a las 6 de la tarde en Los Ángeles, las 8 de la noche en México. Esta noche vamos a hablar de el ego, de acuerdo al concepto que tiene del ego el libro de Viviendo la Ciencia de la Mente. En el capítulo correspondiente, que está en la página 154 de la versión digital, hay algunas partes interesantes que nos describen lo que es el ego desde el punto de vista espiritual. Sabemos que psicológicamente el ego está descrito desde que los primeros grandes maestros de la psicología, como Sigmund Freud, lo definen y es, en términos muy prácticos, está dado como la figura de nuestra psique que nos hace presentarnos ante los demás. Es con el ego con el que nos presentamos ante las demás personas. Es con el que nos defendemos, es con el que damos una cara física, es con el que recibimos las respuestas que nos da el universo. Es nuestro primer frente. Hay algunas personas que consideran que el ego es uno de nuestros peores enemigos, porque muchas veces a través del ego es como deseamos, como sugerimos lo que está en la superficie de nuestro ser, es con lo que a veces deseamos intensamente algo que no está sujeto a las leyes espirituales, que no está provisto de un espíritu, de un principio espiritual verdadero, pero que simplemente el ego nos hace desearlo. Y hay personas que dicen es que el ego es nuestro gran enemigo. No tanto, no creía yo que el ego es nuestro gran enemigo, porque sin ego simplemente no existiríamos. Y eso es algo de lo que habla este capítulo. Voy a leer unos párrafos para que vayamos aclarando las ideas acerca de lo que es el ego. Dice Holmes, creemos que hay un ego espiritual detrás de cada ego psicológico. El ego psicológico adquirido al vivir es una proyección del ego real y lo que experimentamos en la vida. Ok, entonces para Holmes el ego está sustentado en lo espiritual y ese es el que se proyecta a través del ego psicológico. Es decir, para Holmes hay un ego interno, espiritual, anclado en lo profundo de lo que somos, en lo profundo de nuestro propio ser, y ese es el que se proyecta hacia el ego psicológico. El ego psicológico, dice, es adquirido al vivir, es decir, nuestra experiencia desde niños, desde los primeros momentos, desde el vientre de nuestra madre, se está formando ese ego y precisamente nos sirve para defendernos ante los posibles peligros que entraña el llegar a vivir en un mundo que puede ser hostil. Recordemos que nosotros venimos de una secuencia evolutiva donde la mayoría de los mamíferos que como nosotros se expresaban en aquellos primeros tiempos de nosotros como primitivos, eran muy fuertes, eran muy poderosos. Entonces necesitábamos herramientas para poder defendernos de ellos. Nosotros no teníamos garras, nosotros no teníamos dientes afilados, nosotros no teníamos velocidad para correr, no teníamos miembros que nos permitieran trepar árboles. Estábamos en la parte física muy desprovistos de herramientas para poder defendernos ante las amenazas de ese mundo. Sin embargo, desarrollábamos nuestro ego y nuestro ego adquirido al vivir todas esas experiencias nos proporciona muchísimas herramientas para poder defendernos, para poder presentarnos ante ese mundo y salir bien librados. Pero Holmes dice, ese ego está
respaldado por un ego espiritual. Y ese ego es una proyección, es decir, el ego externo es una proyección del ego real, lo pone con mayúsculas Holmes, que es el ego interno, que es el ego espiritual, que es el ego que nos representa en lo que verdaderamente somos. Y continúa diciendo, hay un ego, un yo mismo, porque recordemos que ego es una forma de decir yo. Entonces, para Holmes dice, hay un ego, un yo mismo, y pone yo con mayúsculas porque yo es una representación de lo divino, es el yo divino, que no fue creado por la experiencia, sino solo es expresado a través de ella. Quiere decir que el ego en su parte profunda, en su parte espiritual, no está creado por una experiencia. En ese sentido, todos tenemos un ego espiritual que está creado precisamente desde el origen de nuestro espíritu y más o menos lo compartiríamos todos. Se expresa a través del ego psicológico, del ego individual, y se va recreando por la experiencia que vamos teniendo. Pero dice, hay un ego espiritual real y dinámico, porque si no fuera así, el ego psicológico nunca habría funcionado. Y entra una parte muy espiritual, muy bonita, porque dice, este ego real, la Biblia lo llama el Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el centro de la vida de todo hombre, lo impersonal se vuelve personal, lo genérico se vuelve individualizado. El universo o Dios se se encarnan en cada individuo de forma eternamente diferente y única. Este es el escondido origen de la vida, el lugar en donde Cristo, y este es un adjetivo, Cristo, como una figura a la que todos tenemos que aspirar a ser. En un lugar donde Cristo en nosotros es una mezcla por una parte de lo divino y por la otra de lo individual. Es por eso que la Biblia nos dice que no hay más que un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo. Esa parte es muy importante que la reconozcamos así, porque cuando leemos textos como la Biblia, que nos están ofreciendo estas formas de verlo, estas formas de hacerlo, eh, que nos dice hay un mediador entre Dios y el hombre que es Cristo. Recordamos que Dios es una fuerza, es una energía, es un poder infinito que está dentro de cada uno de nosotros. Y el hombre, en realidad, somos la encarnación que está envolviendo esta divinidad dentro de cada uno de nosotros. Es la parte externa, es con lo que estamos siendo representados en esta experiencia humana. Y entonces, ese mediador que es Cristo, pero no es el Jesús Cristo que nos presenta también la Biblia, sino es el Cristo como adjetivo, que es la aspiración máxima de todo ser humano, a elevarse a esos niveles de conciencia, a elevarse a esos niveles de espiritualidad, donde podamos alcanzar el adjetivo de ser Cristo, de tener una vida crística. Y una vida crística significa una vida en armonía, una vida en paz, una vida de cooperación, de colaboración, de ayudarnos, de ser buenas gentes. Cuando nosotros logramos eso, nos estamos acercando cada vez más a esa vida crística, a esa figura que representó Jesús porque llegó a ser un Cristo. Es algo similar a cuando estamos en una religión budista y la aspiración máxima es llegar a ser un Buda, un Bodhisattva, donde estamos encarnando ya toda la experiencia espiritual que nos lleva a iluminarnos. Es algo muy similar a lo que sucedería si nosotros aceptáramos que cada uno puede lograr ser un Cristo. Continúa Holmes diciendo, la referencia a Cristo en la Biblia
no es una referencia al hombre Jesús, sino a la divina encarnación en todas las personas. Es decir, todas las personas tenemos una divina encarnación. Quiere decir, hay un poder infinito, creativo, la fuerza de creación del universo. Todos la representamos, la tenemos, la compartimos. Y esa en los seres humanos está encarnada en forma de ser humano. Tenemos un cuerpo, tenemos toda la anatomía que pertenece al género humano. Entonces estamos encarnando a esa divina expresión de fuerza, de poder, de energía infinitos que somos cada uno de nosotros. Y dice, es a través de este ego divino que alcanzamos la plenitud universal de la cual este ego es parte. Quiere decir que cuando nosotros dejamos ver a nuestro ego solo en la parte superficial, en la parte material, en el ego que nos hace desear un bien material específico, que nos hace desear a una pareja específica, que nos hace tomar decisiones basadas solo en la superficialidad de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Si lo dejamos de ver como eso y vamos más al fondo de lo que está siendo encarnado en nuestro interior, vamos a encontrar en que allí hay un ego espiritual que representa los anhelos máximos de todo ser humano, que son, aun cuando inconscientemente para muchos lo sean así, el de llegar a ser Cristos, el de llegar a tener esa vida que es una vida de perfección espiritual, donde estamos respetando las reglas de oro, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. De una forma alternativa podemos decir, haz a los otros todo aquello que te gustaría que te hicieran a ti. Y con estas dos máximas podemos ir por la vida y siendo colaborativos, siendo generosos, tratando de que todo lo que sucede, todos los momentos que están sucediendo, gracias a que los hago suceder desde mi centro, desde mi ego espiritual, son vistos, son creando una realidad que me gusta, porque a todo lo que se va tejiendo a mi alrededor, yo puedo encontrarle un lado positivo, yo puedo obtener satisfacción de todo eso, aun cuando para algunas otras personas podría haber sido un evento que tuviera alguna carga de no belleza, de no bondad, pero que para nosotros encontramos un para qué. Nos sirve como una lección, nos da grandes enseñanzas y al final encontramos que si eso que estamos pretendiendo juzgar no hubiese sucedido, no lo hubiéramos hecho suceder tal como se dio, es muy probable que estuviéramos en una condición aún más desventajosa, aún más perturbadora, aún más incómoda, y que entonces las cosas se están dando de manera perfecta, se están dando tal como nosotros desde nuestro interior queremos que se estén dando. Pero no es por ese ego superficial psicológico que simplemente desea, simplemente presiona, motiva a obtener, sino que es por ese ego espiritual que antes de presionar para obtener, nos conduce a dar. Recordemos que la armonía se construye cuando somos capaces de dar y que cuando somos capaces de dar, entonces estamos en una gran posibilidad de recibir, porque ese es el ciclo perfecto, ese es el ciclo que echamos a andar desde ese ego espiritual, porque ese ego espiritual lo que quiere es ser creativo, lo que quiere es expresarse con las fuerzas que le da su divina naturaleza de creatividad,
como lo vemos en todas las expresiones del universo. Nosotros entonces, desde ese ego espiritual profundo, lo que tenemos que expresar a través de nuestro ego psicológico superficial es no lo que quiero, no lo que necesito, no lo que creo que me va a hacer bien en lo material, sino que tengo que expresar lo que esa fuerza divina creativa me hace ofrecer, me hace compartir la creatividad, la bondad, la belleza, la armonía, que son características, que son cualidades del universo entero en su dimensión más espiritual, más divina, que al final de cuentas pues es la expresión del universo tal como es. El universo es una expresión divina, es una expresión de espíritu, porque es energía pura que va transformándose y que va creando y que va transformando, donde esa transformación a veces la percibimos como si fuese destrucción, pero no, en realidad cada vez que nosotros creemos que estamos perdiendo algo, que estamos eh, dejando de ver la existencia de algo, que estamos presenciando la destrucción de algo, en realidad lo que estamos presenciando es la transformación de ese algo, en lo que sigue, en la parte que da continuidad a esta vida espiritual infinita. Entonces, cuando nosotros tenemos pérdidas, y pueden ser pérdidas de todo tipo, pueden ser inclusive pérdidas de un deseo, de un anhelo que teníamos y que de pronto vemos que no se está dando. Entonces viene la gran lección. ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo lo transformo para que en lugar de ser un dolor y después vivir las etapas del duelo que producen las pérdidas, podamos entender que es un motivo de goce, que es un motivo de alegría, porque si no se me está dando esto, que yo pensaba que era lo que estaba listo para hacerme feliz desde esa parte superficial, es porque estoy encontrando una alternativa para ser aún más feliz con algo que no anhelaba, que no deseaba en la parte superficial, pero que se me va a estar presentando desde la parte espiritual y que me va a satisfacer de manera más grande. Por eso es que yo los invito a que cada vez que tengan una pérdida, que cada vez que tengan un rechazo, a que cada vez que sientan que no están cumpliendo sus deseos superficiales, entren en lo profundo, mediten, reflexionen y encuentren el para qué de esa situación, no el por qué, porque recuerden que el por qué nos ancla en el pasado, pero el para qué nos sitúa en el presente y nos proyecta hacia el futuro. Y es ahí donde vamos a encontrar la felicidad, porque el pasado ya fue, en el pasado ya no hay mucho que hacer por él, perdonarlo, agradecerlo, pero lo que estamos construyendo es un momento presente que tiene que ser feliz para que la suma de los momentos presentes nos conduzcan a ese camino que hemos dicho, el camino es la felicidad, no es el destino. Entonces tenemos que construir un camino de momentos felices, de ahoras felices, para que el futuro se esté convirtiendo en un camino de armonía, de paz, de felicidad. Reflexionemos entonces en cada una de esas pérdidas, sepamos que si las sentimos profundamente dolorosas es porque nuestro ego psicológico, nuestro ego superficial, está siendo lastimado, está siendo no complacido, porque nosotros queríamos seguir, nosotros queríamos tener, nosotros queríamos no perder desde esa parte del ego psicológico. Sin embargo, el ego espiritual, que es nuestra verdadera esencia, es la que, encontrando esa voz interior, nos va a ayudar a entender que en esa pérdida
podemos obtener grandes enseñanzas y podemos lograr transformar ese dolor y ese duelo que vamos a tener que procesar en algo que viene y que será mucho más grande. Obtendremos, si pensábamos con nuestro ego superficial, que al continuar o al recibir eso que queríamos, estábamos casi cumpliendo nuestra meta de felicidad, en el momento en que no se nos está dando, en el momento en que ese ego superficial psicológico se siente frustrado, es cuando empieza a actuar esa transformación, vamos a resignificar el evento para encontrar el para qué se está dando de esa manera, que es una manera perfecta, que es una manera divina, que es una manera de transformación espiritual y que no me está preparando para solventar esa pérdida, para solventar ese anhelo no cumplido, con algo que viene mucho más grande, con algo que está construido ya en el mundo espiritual, que es el que me va a dar los mayores placeres, beneficios, satisfacciones, y estoy hablando de placeres espirituales, beneficios espirituales, satisfacciones espirituales, que son mucho más grandes, mucho más profundas y mucho más vivificantes que los placeres del mundo, que los placeres de los cinco sentidos. Pues muchas gracias, quédense con reflexionando en que si todo aquello que les manda como señales su ego superficial puede producirles algún momento de incomodidad porque no se está cumpliendo, es que es cuando hay que entrar a lo profundo del ser, ahí donde está esa expresión de lo divino en cada uno de nosotros, para encontrar la esencia de nuestro ego espiritual, de nuestro ego real, como dice Holmes, y es ese el que nos va a enviar las señales, que nos va a hablar desde esa voz que nuestra intuición escucha, para que transformemos y para que obtengamos algo aún más grande de lo que estamos perdiendo o dejando de obtener. Muchas gracias, muy buenas noches y aquí les dejo con esa reflexión. Hasta pronto.